Seguimos aquí, Álvaro, en la banda cambiaria para seguir analizando una cuestión que venimos desarrollando aquí en este programa. Estamos en la antesala de cumplir 20 años de lo que ocurrió en el año 2001 en el país y un poco analizando todo este proceso y en lo que devino también y en los fenómenos que también quedaron arraigados en la economía argentina a raíz de lo que ocurrió en la Argentina entonces. Y para eso tenemos un invitado de lujo. Exactamente, Sandra, estamos hablando con José Ignacio de Mendiguren, presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior, también expresidente de la UIA, ministro de Producción en el año 2012, un protagonista de aquellas épocas tan críticas y que han marcado a fuego a la política y a la economía argentina. Bueno, de Mendiguren está por presentar un libro precisamente sobre el 2001 y bueno, lo saludamos y le preguntamos un poco de qué va el libro. José Ignacio, buenas tardes, Sandra Sicaré, Álvaro Torriglia, le hablan. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por llamar. Gracias. Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, que en principio cuéntenos un poco por dónde transita el libro. ¿Son vivencias personales? ¿Son reflexiones sobre la época? Sí, al cumplirse los 20 años, ¿no? Yo creo que el libro lo que tiene es una historia que nunca se contó, sobre todo desde el lado nuestro. Yo en ese momento actuaba como presidente de la Unión Industrial Argentina, que veíamos ya desde la devaluación de Brasil, que fue en el año 98, 3 años antes, que la convertibilidad ya no tenía ninguna posibilidad de rescatarse, ¿no? Argentina esquivaba encarar el problema, emitía monedas con tal de no reconocerlo, 18 monedas circulaban en la Argentina, cada provincia tenía su propio bono, el sistema financiero estaba con fuga de capitales enormes. No obstante haber logrado a principios del año 2001 un blindaje de 40.000 millones de dólares que el mundo le daba, pero para darle oxígeno a un modelo que ya estaba acabado, ¿no es cierto? Por supuesto, el modelo era inconsistente, por lo tanto se comió ese blindaje. Después viene Cavallo y prueba todo tipo de ensayo para darle oxígeno. Salió con una ley de déficit cero, donde se decía, fíjese qué locura, ¿no?, que para garantizarle el pago a los acreedores, la variable de ajuste iba a ser el descuento de las asignaciones, el descuento de los sueldos a los jubilados. Es decir, se sacaba el número, cuánto hay que pagarle a los acreedores, cuánto nos falta, X. Bueno, por ese porcentaje se lo bajamos a los jubilados. Empezaron con un 13%, pero indudablemente era una locura, era romper el contrato social en la Argentina. Calcule que usted a un jubilado le está devolviendo la plata que es de él, el aporte que ya hizo. Pero además era tan loco la cosa que ni siquiera usted se lo compensaba en bajarle la tarifa de luz o bajarle la tarifa de sus gastos. Una verdadera locura. Como si esto hubiera dado resultado, tampoco dio resultado. Después tuvo la ley de intangibilidad de los depósitos, tampoco tuvo resultado. Después organizó un megacanje que endeudaba a la Argentina a tasas del 18% anual en dólares y tampoco tuvo resultado. Es decir, la gente no creía más, empezó a retirar los depósitos de los bancos, a pesar de todo esto, hasta que tuvo que poner un corralito, es decir, le pisó los depósitos a la gente y explotó el sistema como no podía ser de otra forma, implosionó. Bueno, todo esto yo lo describo en el libro, hablo de todas las propuestas alternativas que le íbamos llevando al gobierno. Ya empezamos desde Menem, ¿no?,
cuento cómo la UIA se apartó del grupo de los 8, que era un grupo que estaba integrado por los banqueros, todos los que apoyaban el modelo del 1 a 1, porque se beneficiaban con él, ¿no? Empresas privatizadas. Y formamos un grupo productivo, con el campo, sí, con la construcción y con la industria, que después lo ampliamos a los trabajadores. Las dos CGT de Moyano y Daer, el hermano del que está ahora, estaban enfrentadas, sin embargo, trabajamos juntos. La Iglesia jugó un papel fundamental en esos años donde nos cobijaba, nos hacía ganar confianzas mutuas. Después incorporamos a los bancos nacionales, a BAPRA, que está el Banco Nación, el Banco Provincia. Al final, hasta Escazán, que era el dueño del Banco Nacional más grande privado, como en Galicia, también vino con nosotros. Entonces, en la carrera esta que todo el sector de las privatizadas querían, en esa brutal crisis, llevar a la Argentina a la dolarización de la economía, que hubiera sido perder para siempre las herramientas de la política económica, como la política fiscal, la monetaria. Bueno, nosotros nos enfrentamos, le dijimos a Cavallo que eso dividía aguas, todo esto está descrito paso a paso en el libro. Firmamos entre todas las universidades, los bancos nacionales, los trabajadores, la UIA, la Cámara de la Construcción, un documento en contra de la dolarización, y bueno, salimos con eso, con toda la fuerza, porque como describimos en el libro, había un plan que se lo llamó Plan Cárdenas, que era presidente del HIC, creo. Sí, que llegó a ser funcionario de Menem. Donde querían traer 15.000 millones de dólares y llevar a la Argentina a la dolarización. Sí. Bueno, lo enfrentamos, hicimos un plan económico, se llamaba Sincerar significa asumir la realidad, ahí lo contamos. Ese plan se lo llevé a Alfonsín, se lo llevé a Duhalde, se lo llevé a De la Sota, se lo llevé a Rucau, se lo llevé a los sindicatos, como diciendo, hay una salida a la dolarización, hay un proyecto que permite ir a un proyecto nacional. Bueno, renuncia de la Rúa y parecía que todo se iba a la dolarización, entonces llamamos desde la UIA a una conferencia de prensa. Le puedo asegurar que los camiones de exteriores cortaban la Avenida de Mayo, la prensa estaba toda allí, y dimos el plan económico, que era salir de la convertibilidad, flotar el tipo de cambio, desdolarizar la economía. Y bueno, luego el peronismo elige a Rodríguez A. Y Rodríguez A, que no tenía plan, le encomendó a un economista, David Espósito, un plan muy inconsistente de crear una tercera moneda, de sembrar 1 millón de pinos. Bueno, no duró mucho esto. Todo esto lo describimos con detalles concretos, cómo es esa carrera dolarizadora durante el mes de diciembre. Y luego, bueno, renuncia Rodríguez A, me llama Raúl Alfonsín, también Eduardo Duhalde, insisto, yo era presidente de la Unión Industrial. Los dos me dicen que íbamos a salir con los dos partidos juntos, el peronismo y el radicalismo. Ante la magnitud de la crisis, los dos deciden integrar ese gobierno juntos y después cada uno, salido de la crisis, cada uno seguiría su camino. Entonces me dicen que se iba a formar ese gobierno, que se iba a iniciar una alianza con la producción, porque Argentina iba a salir a través de liberar su energía productiva, se iba a crear el Ministerio de la Producción por primera vez en la historia argentina,
y que me ofrecían hacerme el cargo de ese ministerio. Bueno, todo esto está contado por los pormenores, las luchas de ese diciembre, como el Fondo Monetario nos pide una reunión a principios de diciembre, y el mismo Fondo Monetario, cuando Cavallo todavía viajaba a Washington a convencerlos, en Buenos Aires, y ante todo este grupo, nos dice que la salida era la modificación del tipo de cambio y que no iban a mandar los 1.230 millones de dólares que Cavallo necesitaba para no caer en default. ¿Qué quiere decir? A buen entendedor, y ante todo ese auditorio, el Fondo Monetario nos estaba diciendo a principios de diciembre que ya la devaluación y el default era un hecho. Era un hecho. José. Pero bueno, lo importante de eso es que gracias a esa unidad que se había construido durante los 2 años anteriores, pudimos evitar esa locura que querían las empresas privatizadas, los bancos extranjeros, de crear una banca offshore, de ir a la dolarización de la economía, y logramos instaurar un modelo que generó el crecimiento más grande de la historia argentina entre el 2002 y el 2011. El Producto Bruto creció el 75%. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay unidad nacional, cuando hay un acuerdo político, que los primeros pasos se puedan recorrer juntos, la reacción de la Argentina es extraordinaria. José, quería preguntarle y llevarlo un poquito a esto, ¿no? Usted mencionaba cómo se fue conformando el grupo productivo, la UIA, el campo, también citó la iglesia, cómo incluso hasta sectores de la banca privada, como usted mencionaba, de un banco líder en el sector privado, también se fue sumando. Yo recuerdo en esa época cuando ustedes de a poco y distintos sectores iban advirtiendo sobre ya la muerte prácticamente de la convertibilidad. ¿Cómo se hubiera podido evitar, teniendo en cuenta que cada vez se sumaban más sectores, se hubiera podido evitar llegar a semejante colapso si este grupo productivo de alguna manera se hubieran sumado más actores, si se le hubiera dado la participación suficiente en el gobierno de entonces, la voz suficiente y mucho más también teniendo en cuenta esto que ya tenían como una verdad dicha del Fondo Monetario que usted mencionaba, ¿no? ¿Era posible evitarlo de alguna manera? Sí, indudablemente. No ya en diciembre, ¿no? Cuando nosotros nos dice esto, el Fondo Monetario lo dice porque ya estaba todo jugado, había puesto el corralito Cavallo el viernes anterior, el Fondo Monetario estaba en la Argentina con su misión, no les dijo nada. Entonces ahí es donde dijeron, el Fondo Monetario dijo, esto ya no tiene posibilidad de seguir. Pero sí, nosotros, cuento en el libro, durante todo el 2001, cuento reuniones en mi casa con De la Rúa, con Cristian Colombo, con Moyano, el sindicalista, con Daer, con Escasani, reuniones donde le dábamos el apoyo. En una reunión que también la describo, vino Cavallo, estaba De la Rúa, Cavallo y el jefe de gabinete. Y nosotros le pedimos a un empresario de la talla de Paolo Roca, que fuera él el que le presentáramos una propuesta que consistía en incorporar a esa canasta de monedas que había planteado Cavallo, que incorporaba al dólar y al euro, incorporar el real, lo cual permitía mejorar el tipo de cambio real sin devaluar. Es decir, respetaban todos los contratos. Bueno, Cavallo lo estudiaba, pero nunca avanzamos en esa salida, donde nosotros, lo cuento también en el libro, con la CGT, con las universidades, pero sobre todo los trabajadores,
dábamos garantía de paz social por 1 año, porque entendíamos la diferencia. Entonces, en este libro, damos todo ese mes de diciembre con todos los cuentos, estas reuniones privadas, de todo lo que se hizo, de cómo trabajaban por otro lado, en forma subterránea, todos los que querían mantener el 1 a 1, aunque el país explotara. Entonces las empresas privatizadas, que tenían tarifas que con el retraso cambiario giraban dólares extraordinarios al exterior, pero en un país que se fundía. Los bancos extranjeros veían la oportunidad de con muy pocos dólares rescatar a sus depositantes y que el resto del sistema quebrara. Entonces ellos se quedaban con todos los depósitos de la Argentina. Además, había un proyecto, lo cuento también, de privatizar el Banco Nación, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, privatizar la recaudación, miren hasta lo que proponía. ¿Y qué pasaba acá? Yo había sido, antes de ser ministro, también director del Banco Nación. En el Banco Nación solo teníamos 13 millones de hectáreas hipotecadas. No sé si usted recuerda todo el tema de las mujeres, del campo en lucha, que trataban de evitar los remates. Bueno, si se quedaban con el Banco Nación, se quedaban con la mitad de la pampa húmeda. Lo recordamos más nosotros que las entidades rurales, me parece, a eso. Exacto, porque las entidades, bueno, son esas cosas que a veces pasan, ¿no? Mire, ningún gobierno le dio tanto al campo como nosotros en esa época. Y no porque tuviéramos nada en común para querer de beneficiarlo, pero ¿qué sucedía? El primero que trae dólares a la Argentina sin pedirle es el campo. Entonces nos sentamos y le dimos todo. Tenían deuda en dólares, se la especificamos. Tenían necesidades financieras, se las dimos. Querían equiparse, se los dimos. Y por eso, fíjese que la Argentina fue tan exitosa esa puesta en marcha, que el mismo año 2002, el año de la crisis, Argentina generó 16.500 millones de dólares de superávit comercial. Y fíjese qué interesante, también lo cuento en el libro. El Fondo Monetario, esto tiene una vigencia absoluta hoy, ¿no? No solamente no nos prestó nada, nos corría al arco todos los días, sino que nos cobró 1.800 millones de dólares durante el año 2002. Pero mire lo peor, le dio 30.000 millones de dólares a Brasil, le dio 3.000 millones de dólares al Uruguay, los blindó. ¿Para qué? Para que la explosión nuestra que ellos descontaban, esa onda expansiva, no los perjudicara. Claro. Y Argentina, gracias a esa liberación de la energía productiva, deja de caer en el mes de febrero del 2002. Febrero. Impresionante. Y ahí se inicia un ritmo de crecimiento que paró en el 2011. Entonces yo creo que lo que quiero en este libro demostrar, primero, la capacidad extraordinaria de reacción de la Argentina con políticas adecuadas. Segundo, que es clave un acuerdo político para situaciones de esta crisis. Así el radicalismo y el peronismo no se puso a echar culpas. No empezó el peronismo a decirle al radicalismo: mirá el desastre que hiciste con la alianza, mirá en dónde nos dejaste. Y Alfonsín, que se sentía culpable también por integrar ese espacio, aunque aborrecía a Cavallo, se sentó a la mesa y participó de 1/3 del gabinete nacional. Asumió la responsabilidad para salir de esa situación.
Y los dos me convocan a mí, que yo era un ministerio de los dos espacios políticos. Todos los viernes venía 2 horas a mi despacho Alfonsín a darme un respaldo moral, porque era dificilísima aquella situación. Pero este libro apunta a eso, a cómo también, y lo propongo, hay que acordar un camino del desarrollo nacional. No hay posibilidad de un proyecto de desarrollo que nos saque de esta economía primarizada que exporta a $400 la tonelada e importa a 1.600, quiere decir que no hay número que le cierre a la economía argentina. Nunca con esta matriz productiva le vamos a poder salir de estos índices de pobreza, de indigencia, de un país que vive al borde del default por el endeudamiento permanente que tiene que tomar. Y si cambiamos la matriz productiva, si en vez de exportar el trigo a granel a $200 la tonelada, el 85% del trigo que exportamos es a granel, lo exportáramos en harina, estaríamos en $420. Y si lo exportaríamos en pastas y galletitas, como hace Alemania, Francia, $1.800 la tonelada. Ese es el único camino de salida que tiene la Argentina, cambiando esa matriz productiva. Y lo hicimos. Lo que quiere contar este libro, cómo se hace, cómo se construye esas confianzas mutuas entre los sectores del campo nacional, cómo juntos la política nos vino a buscar a nosotros. No es que nosotros salimos, vino la política, vino el radicalismo, vino el peronismo, y nos dicen, vengan, ayuden, traigan ese modelo económico. Así que eso se hizo, y los resultados fueron, para mí, sorprendimos al mundo, inclusive al Fondo Monetario, que nos daba por caído. Y fíjese que ese gobierno de unidad nacional, lo describo también en el libro, recibe la peor transición de la historia argentina. Recibimos un país que había decretado el peor default de la historia de la humanidad, $100.000 millones, contra 30 que había sido Rusia. Un país con 18 monedas circulando, con el club del trueque, los bancos cerrados apropiándose de los depósitos de la gente. Todo el sistema contractual se había roto con la implosión de la convertibilidad. Desde lo político, había votado el 40% del padrón en las elecciones de 2 meses antes. Estaba el que se vayan todos. 5 presidentes en 10 días. ¿Podía haber una crisis mayor? Y sin ningún antecedente para poder estudiar, ninguna. Pero sin embargo, porque existió ese trabajo previo que describimos en el libro, porque significó esa unidad de la Iglesia, el diálogo argentino, las propuestas claras, ese mismo gobierno, en 1 año y 3 meses, entregó un país en paz, votando récord, casi el 78% del padrón, creciendo al 7%, con 3% de inflación. Ese gobierno de Duhalde y Alfonsín le dejan a Kirchner 5 ministros, el 80% de las secretarías y subsecretarías de Estado, $16.500 millones de superávit comercial. Y todo eso sin una sola sospecha ni acto de corrupción. ¿Qué quiere decir esto? Que el activo enorme que tuvo la Argentina fue la capacidad emprendedora de su gente. Si no hubiera estado, por más buenas medidas que hayamos tomado, hubiera sido imposible.
Entonces, este libro, a 20 años, con la perspectiva que esto permite, nos da un claro ejemplo de qué debe hacer la Argentina para salir de esta crisis y dejar en evidencia que por este camino de cavar grietas, de buscar enfrentamientos, no tenemos salida. Ese quiere ser el aporte de este libro, mostrar en la práctica lo hecho. Y si se hizo hace 20 años, también se puede hacer ahora. ¿Y por qué entiende que ahora, hablando en el tiempo de los últimos años y también en lo que tiene que ver este diciembre en que se cumple 20 años desde el 2001, empiezan a aparecer voces y protagonistas incluso de aquella época como si nada de esto hubiera pasado? ¿Por qué estamos discutiendo de nuevo las mismas cosas que se discutían en el 2001? Aparece competitivamente en las elecciones López Murphy, Patricia Bullrich, el mismo Cavallo opina como si nada hubiera pasado y tienen ciertas chances de ser escuchados, digamos, ¿no? Bueno, esto es lo verdaderamente increíble, porque si yo le estoy diciendo que desde ese proceso usted terminó con el crecimiento más largo de nuestra historia, entre el 2002 y el 2011, el Producto Bruto de Argentina creció el 76%. Y crecimos con desendeudamiento. Después cometimos los errores de no saber administrar las tensiones del crecimiento y volvimos con el péndulo a cometer los mismos errores. Pero acá lo que quiero marcar, que bueno, yo muestro en el libro mis oposiciones a López Murphy. Yo no fui a la asunción de López Murphy porque sabía lo que planteaba. El otro día en un debate televisivo se me hice ver, dije, Ricardo, te preparaste 14 años y duraste 14 días. Es decir, es un teórico. Una cosa es jugar a la batalla naval y la otra es ir a la guerra. Hay gente que jamás manejó ni el consorcio de un departamento. Entonces, uno ve que Cavallo ahora, lo he escuchado, todos los días se acuerda de mí. Todos los días que dice que la culpa fue mía, si la culpa es de los bomberos, no de los que prenden el fuego. No puede mostrar ninguna cifra. Nosotros todo lo que yo planteo, y le doy el debate de cara a cualquiera, espero a través de este libro poder recorrer el país y explicar esto, nuestra fortaleza para salir, cómo Argentina, liberando la energía productiva, sale de esa crisis. Acá hay un solo enemigo nuestro, que es el club del subdesarrollo. Porque mientras nosotros nos peleamos en todas estas cosas que discutimos hoy, en el puerto se siguen cargando el 85% de nuestro trigo a granel para que los fideos los hagamos afuera. Quiere decir que nosotros, que tenemos lo que nadie puede tener, participamos de $220 la tonelada. Y en el exterior se lleva $1.400 de esa misma tonelada cuando lo transforman en pastas y galletitas. ¿Ese club del subdesarrollo es la agroindustria, José? ¿Ese club al que se refiere la agroindustria? No. Son los que nos distraen de este tema. Ahora hay una ley de agroindustria que espero se apruebe rápido, que lo construyó toda la cadena agroalimentaria y con participación de la oposición, del oficialismo. Y esta ley lo que plantean los plazos para llegar a 100.000 millones de dólares de exportaciones y una producción de 200 millones de toneladas, testeado, analizado. Ese es el camino que tendríamos que estar discutiendo hoy. Pero yo le pregunto a la oposición, porque hace 1 año y medio ustedes dijeron con mucha lucidez, aquel equipo que estrelló a la Argentina en el 2001 estaba integrado por López Murphy, por Sturzenegger, por Patricia Bullrich, por Lombardi, los mismos, que después vuelven en el 2015, ¿no? Vuelven.
Y hacen exactamente lo mismo. Ponen a la valorización financiera, la bicicleta financiera como el eje de la política económica y nos vuelven a estrellar. Los números son contundentes. De los 4 años del gobierno anterior, 3 caímos. Fue récord de fuga de capitales, un gobierno que era promercado. Fue récord de inflación y sin pandemia. Fue récord de déficit de la balanza, 30.000 millones, nunca había existido. Entonces, que hoy sean ellos los que nos dan la instrucción de cómo salir de esta crisis, y digo, es como que el gordo Valor nos enseñara catecismo, ¿no? José, mencionaba que Cavallo le echa la culpa de todo lo que pasó en el 2001. Más allá de la opinión de Cavallo, hay diferentes líneas de interpretación sobre lo que pasó en 2001 y algunas hablan de disputas entre dolarizadores y devaluacionistas. Se pone también muchas veces en el ojo de la polémica el tema de la especificación de las deudas. ¿Cómo ve eso a 20 años y en ese momento, no? Sí, bueno. Yo digo algo, ¿no? A todos estos que dan anunciados, pero nadie le cuenta cómo. Yo digo, les doy 20 años, ¿no? En el diario del lunes, 20 años, y yo voy a la discusión, al debate, con quien usted quiera, López Murphy, Cavallo. Ahora le pedí a Bonelli un debate con Cavallo, lo tuve con López Murphy el otro día, y que me expliquen ellos, que dejaron esa bomba, qué hubieran hecho en esas circunstancias, y no tuve respuesta todavía. Entonces a mí el que habla y no le dice qué, entonces vamos a ver, aquí se debatían 2 cosas, dolarizar o desdolarizar o especificar. Fueron pícaros y asociaron la especificación a los depósitos, que eso es otra cosa. La especificación era que el país recuperara los instrumentos de la política económica, poder tener política fiscal, poder tener política monetaria. ¿Sabe qué países del mundo dolarizaron su economía? Países muy chiquitos. Ecuador, que lo dolarizó Cavallo y todavía están desesperados, no saben cómo salir. Las Islas Marshall, Micronesia. ¿Qué le parece que Argentina es un país que puede abandonar su moneda y ser un suburbio, digamos, de Estados Unidos? Es imposible. Pasa que ahí había una tendencia que si pasaba en la Argentina, si pasaba la propuesta, había muchos en Estados Unidos que la proponían para ir en camino del ALCA. ¿Se acuerda que Argentina estaba? Sí, estaba ahí. Entonces, si Argentina la especificación la podían imponer, algunos creían que podía servir de inicio para tener una moneda en toda América, ¿no? Como fue el euro, que era incomparable las 2 cosas. Y la especificación lo que hizo en ese momento, yo era ministro de la producción, lo que me dijo el presidente, vos traeme todas las medidas que prioricen el arranque de la Argentina. Y después el ministro de Economía y el ministro de Finanzas miran los otros aspectos. Yo no tenía que mirar parte financiera. Yo tenía que hacer arrancar la Argentina. Y el nivel de endeudamiento que tenían las empresas argentinas, las grandes lograron extranjerizarse. El 65% de los depósitos bancarios estaban en manos de bancos extranjeros. En el mundo, el país que mayor depósitos en banca extranjera venía tras nuestro era el 12% Brasil. Acá el 65%. Es decir, ya éramos un país que no manejaba ninguna de las variables. No manejaba cómo se otorgan los créditos, porque se decidía en Wall Street a quién le prestaban y a quién no le prestaban. Entonces, esa pelea tan importante que se dio en el 2002, sufrimos el ataque de mucho poder de todos aquellos que querían que Argentina fuera una colonia, que Argentina
Es decir, cuando nosotros decimos queremos transformar el maíz de la Argentina en leche, en proteína, hoy 1 kilo de carne de cerdo congelada se exporta a $2.000 la tonelada. Una tonelada de leche en polvo, que como uno transforma su maíz y su soja, multiplica por 20 lo que es la materia prima. Ahora, ¿el mundo qué quiere de nosotros? Lo cuento en el libro. El mundo lo que quiere es nuestro maíz. Él le quiere agregar el valor. Claro. El mundo quiere nuestro poroto de soja, no quiere nuestro biocombustible, ¿me comprende? Sí, claro. Eso lo quiere hacer él. Yo le explico, Argentina tiene la misma cordillera que Chile, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo puede ser que Argentina exporte el 10%, el 10% de lo que exporta Chile? Porque no elaboramos nada de nuestros minerales. Se llevan el barro, con el oro que allí adentro está, lo trafilan en Canadá o en Australia y después nos dicen cuánto le dio de oro para pagar sobre eso el impuesto. O sea, y en Chile, el cobre, se trafila en cobre en Chile. Entonces, cuando nosotros queremos transformar esto, que es la única forma que Argentina tiene de solucionar su pobreza, bueno, nos atacan con todo el poder económico que estamos afectando. ¿Cómo puede ser que usted tiene uno de los caladeros de pesca, ¿no?, más importantes del mundo, y usted exporta por $2.000 millones nada más? Hay más riqueza ahí que la pampa húmeda. Nos roban la pesca hasta con gomones, por decir algo. ¿Y eso qué es? ¿Ingenuidad? No podemos, ¿saben cuánto nos pagamos 2 barcos para que custodien nuestro litoral marítimo? Entonces, bueno, esto es lo que trata este libro de demostrar. Esto, ¿quién es nuestro principal adversario? ¿No? El que lucra con nuestro subdesarrollo. Yo explico, antes los imperios hacían esto, se llevaban la materia prima y ellos los elaboraban. O después fueron causa de las guerras, se iba con los ejércitos. Ahora, como esto es muy grosero, ¿qué hacen? Bueno, lo describo ahí, tienen tropas de desembarco, digamos, ¿no?, locales. Entonces tienen todo un conjunto. Si yo a usted le quiero sacar su casa, voy y lo saco. O si no, ¿qué hago? Compro su cabeza y lo dejo a usted en su casa trabajando para mí. O sea, acá hay un montón de entidades, lo digo con nombre y apellido, los Cachanowski, los Esper, el SEMA, Fiel, que trabajan para convencernos que tenemos que exportar poroto de soja, que tenemos que ser pobres en la abundancia. ¿Usted los escucha hablar de eso? Nunca. Del único que hablan de la reforma laboral, del déficit fiscal, pero siempre vamos a tener déficit fiscal si no doblamos los ingresos, ¿me comprende? Sí, claro. Esta es la verdadera motivación del libro, demostrar que el camino es el desarrollo, que el camino es facturar el doble. ¿Y sabe por qué? Porque si esto no es así, lo cuento en el libro, Argentina tiene 2 caminos. Exportar 30 millones de argentinos, ¿no? Claro. Una de Hype lo exportamos, o decirle con toda claridad a la sociedad, el modelo de Argentina cierra pagando salarios bajos. Porque para cargar trigo en un barco, más de $100 no puedo pagar un sueldo. Y aparte, somos 4 personas y no 4.000. Ese es el verdadero planteo hoy que tenemos que hacer. ¿Usted escuchó ante estas elecciones a la oposición hablar de esto, alguien? No escuché a nadie. No se está hablando de Entonces, estas yo cosas. en el libro lo que cuento, cómo López Murphy, cuando veía que en el año 2001 nosotros en convertibilidad pagábamos 40% de interés, que no se daba cuenta que estábamos todos fundidos, que era imposible, ningún país del mundo tiene eso.
¿Cómo íbamos a vivir con un retraso cambiario con respecto a Europa, Italia, España, entre el 50 y 52%? Pero hace falta ser economista para darse cuenta que usted ya está fundido. Entonces yo en el libro explico, en mis debates con todos ellos, lo que decían ellos. Nosotros tuvimos un caso de un economista muy conocido, que 2 meses antes de la explosión, que los bancos se quedaran con el depósito de la gente, declaraba que el sistema financiero de la Argentina, escuche bien, era uno de los más sólidos del mundo, sí. porque cumplían las normas de Basilea Plus. Ahí lo tienen en el libro, escrito quién era, cómo lo decía, y hoy siguen hablando. Esto es lo más extraordinario. Claro. Por eso que hay que poner luz sobre esto. ¿Quiénes son cada uno de ellos? ¿Qué dijeron en ese periodo antes de la explosión? ¿No? Y eso es lo que intento en un solo libro. Todo eso. Poder poner en blanco y negro eso, ¿no? Pero siempre no es con un criterio de masoquista, para ver si podemos aprender y de esta crisis salir por un camino distinto a como entramos en la crisis, ¿no? Claramente. José, antes de ir cerrando, pensando por ahí, bueno, porque todos hemos vivido esa época y lo llevo, quizás usted lo recuerde, quizás no le haya, no lo dimensione tanto, pero aquel momento bastante dramático entre los que hubo en el año 2002, creo que fue allá por mayo, cuando después sale la elección del ministro de Economía de Roberto Lavagna, donde en un momento de mucha crisis parecía que en algún momento podía pasar cualquier cosa ahí. Sí. Un ministro de Economía como Lavagna o quizás un Melconian, ¿no? Porque hubo un momento de confusión muy grande. Sí. ¿Cómo vivió esas horas? Te cuento. Es muy interesante lo suyo porque esto tiene que ver con lo que está pasando ahora. Ese modelo que nadie confiaba, todos nos daban por caídos a los 2 meses, ¿no? Todos, sí, que no íbamos a poder salir. Como le conté recién, febrero dejamos de caer y en abril ya la Argentina no necesitaba más plata fresca. ¿Comprende? Quiere decir que ya entraba a consolidarse el modelo, le estábamos ganando la batalla a los dolarizadores, a los de la banca offshore, a las privatizadas, a los bancos extranjeros. El libro de Duhalde, que se llama Memorias del Incendio, transcribe, yo también lo cuento en el libro. Este mes de abril fue terrible el ataque. No como ahora, que van a ataque a fondo, sí, porque la economía se está recuperando. Bueno, a mí me hacían pelear con Remelenikov, a mí me decían que renunciaba todos los días. Fue un ataque furibundo, porque no se pudo parar. Bueno, ahí es cierto que el presidente Duhalde, ante estos ataques de todos lados, escuchaba a todos. Lo que no dudaba era del rumbo. Acá se dijo que podía venir Calvo, no es así. Claro. Sí, Calvo, él tenía que estar, porque íbamos midiendo hora a hora nuestra supervivencia. ¿Me comprende? Todos los días parece que nos caíamos, la prensa nos atacaba. La prensa internacional decía que teníamos que pagar los bonos samurái con los parques nacionales. Hay artículos que Argentina tenía que entregar la parte de la Patagonia. Para el pago. Era terrible esa lucha. Pero lo que no dudábamos es que estábamos saliendo. Entonces ahí Duhalde escuchó a todos, ¿no? Escuchar no significa hacerle caso. Entonces imagina que Duhalde y Alfonsín iban a tomar a Calvo, era imposible. Lo hizo venir, charló con él, fue una jugada de distensión, pero tenía claro que el camino era Lavagna, y Lavagna vino, todo el trayecto duro ya estaba hecho, todas las decisiones profundas estaban tomadas, y Lavagna manejó muy bien el ritmo de consolidación de esas medidas. José, antes que de despedirnos, queríamos preguntarle cómo se llama, cómo se titula el libro. Se titula, bueno, José Ignacio Mendiguren. Ahora te mando a este número
el prólogo Bien. y la tapa. Se llama Ignacio Mendiguren 2001-2021, ¿no? Sí. La historia no contada de la gran crisis, Bien. y después cómo acordar un camino para el desarrollo argentino. Y lo vamos a tener más o menos cuando en estos días. Ahora ya, el está 1 de saliendo. diciembre estamos haciendo toda la presentación. Bien. José, le agradecemos muchísimo este tiempo, este repaso. La verdad que ha sido un gusto poder hacerlo junto a usted, que ha sido un protagonista central en esto. Muchas Bueno, gracias por su y tiempo. ya te mando acá a este teléfono. Sí. Bueno, señor Marcelo te lo manda. Perfecto. El prólogo porque explica muy bien dónde estábamos, qué hicimos, con quién lo hicimos. Bien, dale. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, José. Hasta pronto. A vos. Hasta luego. Quédese en los podcasts de la Banda Cambiaria.